tal? ¿Cómo les va? Buenas nochecitas. Seguimos con unos días frescos, todavía. Bueno, estamos aún en agosto. Bueno, hoy un programa muy interesante, desde ya les anticipo, así que quédese ahí, pegadito a nuestra pantalla, porque vamos a tratar sobre un libro de un protagonista, que por supuesto refleja varios protagonistas, sobre nuestro correo. Todas las oscilaciones parecen un electrocardiograma, ¿no? La situación de nuestro correo. Y también después vamos a hablar sobre la situación de nuestra universidad. Así que muy interesante. Saben que a mí me viste Aileen Cowen. Por supuesto, Aileen Cowen de Dorrego 911, su WhatsApp 341-5-42-83-48. María tiene un vestido Nicaragua teñido. Bueno, cuando bajen van a ver ese vestido precioso, Nicaragua teñido. Y la remera Laura de algodón Pima. También, porque está todavía fresco, entonces me puse la remerita abajo. Y arriba. Y la túnica rectángulo Shibori. Y unos aritos preciosos. De Mabel Milani, aros otoño, que ya se viene a paso. Buenísimo. Agigantados. Bueno, y ya presentamos a nuestro primer invitado. Él es Walter Palombi, ex secretario general del Sindicato de Correos y Telecomunicaciones de Rosario y de Acción Social de la Federación que agrupa a los trabajadores del sector. Se acogió a la jubilación a los 66 años tras más de 4 décadas de militancia gremial y laboral en el correo argentino. Ingresó en 1982 con 22 años, fue delegado en 1984, asumió la Secretaría Gremial en el 87 y finalmente la general en noviembre de 2016. Encabezó la resistencia sindical ante las privatizaciones de la década del 90, lideró la defensa de protocolos y condiciones laborales durante la pandemia de COVID-19 y se opuso activamente a los recientes intentos de ajuste y privatización en la empresa postal estatal. El 14 de septiembre a las 18:30 va a presentar su libro en la sede central del sindicato, Córdoba 721 de la ciudad de Rosario, Por un correo de bandera, proyecto concebido hace más de una década junto a Carlos Rossi. Reúne testimonios, memorias sobre los últimos 40 años de correo argentino, abordando procesos de privatización, reestatización, reestructuración y la historia laboral de la empresa pública. Gracias, Walter. Y no es común que un dirigente de tu talla un día diga me jubilo, hasta aquí llegué y me voy a mi casa. Uno ve que se jubilan muchos, pero no de su cargo. Así que realmente muy meritorio porque hace, me parece, a las convicciones que te conozco desde hace muchos años. Bueno, gracias por la invitación, gracias María Herminia, gracias Marco por la invitación. Sí, la verdad que sí, nos conocemos hace muchos años. Nosotros veníamos con un proyecto de hace un tiempo largo atrás de que estábamos convencidos de que en esta actividad, como es la actividad sindical, sin juzgar a nadie, por favor, se necesita un recambio generacional muchas veces. Me parece que los nuevos aires de compañeros que uno ha ido formando, que hemos ido trabajando con un proyecto que arrancamos ahora 10 años aproximadamente de formación de cuadro, en la cual en la última elección, que fue el año pasado, el 70-80% de la lista es sub 40. Mira. En la cual hay muchas compañeras que también están integrando la lista, que han dado un paso adelante. Hemos hecho la Secretaría de Género, hemos hecho distintas secretarías en las cuales los compañeros más jóvenes han podido hacer una tarea. Y empezamos un trabajo que dio su fruto hace un par de meses, cuando yo me jubilé. En realidad la elección que fue el año pasado, que fue la de mayor porcentaje de adhesión que hemos tenido en la historia de este sindicato, con casi 98% de los compañeros y compañeras nos votaron. Sí, esa cifra aproximadamente, por ese porcentaje, y la idea fue esa, que al año aproximadamente yo doy un paso al costado para que hoy, con mucho orgullo lo digo, Catriel Gentili, nuestro secretario general, pueda hacerse cargo de la conducción. La verdad que no estaba pensado para hace un par de años atrás, pero con lo que pasó en el país, con el triunfo de Milei, con lo que uno sabía que iba a venir, bueno, quisimos estar presentes por lo menos que iba a ser el primer año y medio, o 2 años, los primeros años, que sabíamos que iba a venir una embestida muy grande hacia los trabajadores y las trabajadoras. Y qué interesante toda esta experiencia, volcarla en un libro. Contanos. Bueno, el libro, la verdad que el libro
intenta hacer, entre otras cosas, contar la historia, qué pasó en el correo, fundamentalmente arrancando, si bien es cierto que el libro habla de la historia, hacemos hincapié a partir del año 1979 en adelante. ¿Por qué lo hacemos en el año 1979? Porque ahí lo estamos viendo la tapa. Claro, pues cuando Cavallo en el gobierno militar desregulariza todo y ahí empiezan a aparecer las permisionarias. A partir de la aparición de las permisionarias, todos los entramados políticos, gremiales, hasta eclesiásticos, te diría, que convivieron en todos estos años. ¿Por qué decimos esto? Porque hubo hechos que han sido terroríficos, terribles, como fue, entre otras cosas, el asesinato de José Luis Cabeza, el posterior suicidio de Alfredo Yabranga, a raíz de lo que fue el asesinato del compañero José Luis Cabeza, todo lo que pasó en el medio, todas las tramas gremiales en las cuales me gusta esto porque vos estás acompañándonos. Cuando hablábamos la otra vez, hablábamos por teléfono, si hay alguien que conoce la historia nuestra es María Herminia, porque María Herminia ya por los 80, junto con Miguelito Acoglani, Carlitos del Frade también nos acompañaban, y me acuerdo que Carlos iba a hacer nota y lo entrábamos escondido en el correo para poder hablar y mostrar lo que estaba pasando, cómo estaban vaciando la empresa. Si hay alguien que conoce la historia, a través ha sido María Herminia. Bueno, y nos decidimos a hacer un libro para que cuente toda esta experiencia, para que cuente todo lo que pasó, que sea un libro para el trabajador y la trabajadora del correo, pero que a la vez le sirva a la sociedad para entender qué pasó con el correo, qué es una empresa, el Estado, cómo se manejó, cuáles fueron los intereses en las permisionarias. Contamos la historia de cuando alguien que vos te va a sonar, Ramón Antonio Baldassini, en contubernio con Yabrán, nos mandaba a nosotros... Perdón, vamos a aclarar que era el secretario general de la FOSIT, que era la Federación de Obreros de Correos y Telecomunicaciones. Que en el año 93 tuvimos que romperla. Que perduró en el cargo hasta los 90 años, creo que hasta que falleció, ¿no? Se había retirado un año antes, me parece. Un año antes. Pero sí, tenía cerca de 90 años cuando falleció, hasta los 80 y pico. Sí. Pero no solamente nada, sino que a través de la historia está comprobado que trabajó en contra del correo, a favor de las permisionarias. Nosotros en la época de Alfonsín. Y ahí fue cuando ustedes rompimos la federación y armamos la federación en el año 95, perdón. Pero vos fíjate, nosotros era la época de Alfonsín, hacíamos trabajo a reglamento, nunca hacíamos paro, trabajo a reglamento que duraban 3 meses. En ese momento la gente se volcaba, como es lógico, si el correo trabajaba, empezaban a aparecer las permisionarias. O casualidad, Yabrán, Baldassini eran amigos de chico porque eran del pueblo allá de La Paz, de Entre Ríos, y ahí contamos un poco la historia de cómo fue que se fue dando, cómo Baldassini un día lo descubrimos que quería hacer la Fusillo Sociedad Anónima para que el correo se concesione y presentarse como una permisionaria más, la federación como una permisionaria más. Bueno, contamos todo lo que ha pasado, todo lo que fue los entretelones políticos que hubo con la concesión. Primero intentar privatizarlo, al no poder privatizarlo se concesionó, cómo Néstor recupera el correo, cómo también, más allá que recuperamos el correo, nos quedamos a mitad de camino porque nos faltaron cosas importantes como era el marco regulatorio de la actividad postal. Mirá cómo son las cosas, nosotros venimos reclamando un marco de la actividad postal hace más de 20 años, ahora hasta Galperín lo reclama. Hace poco salió a decir que necesita un marco regulatorio para la actividad de la paquetería. Bueno, el correo también tiene que reconvertirse, el correo tiene que ir para el lado de lo que tiene que ver con la paquetería. Contamos ¿Cómo llegó el correo a Macri? El correo llega a Macri. A Macri Franco. No, el correo llega a Macri al poco tiempo que ha asesinado a José Luis Cabeza. Menem tenía que sacarse el tema del correo de los medios, todo lo que estaba pasando, y lo que quiso hacer Menem, que fue privatizarlo. Cuando Menem no lo puede privatizar porque no consigue los votos en el Congreso, a los pocos tiempos lo concesiona. La diferencia entre privatizar y concesionarlo, que con la concesión el Estado lo puede recuperar, vuelve al Estado, lo puede recuperar, y con el voto de la bicameral lo recuperamos, que fue lo que pasó después en el 2003. Pero nosotros siempre decíamos, fundamentalmente Carlos, que es el que está dando la pelea en Buenos Aires, no hay manera que el correo pueda ser concesionado en las condiciones que está, ni privatizado, porque no hay, insisto, una vez más, con un marco regulatorio que diga qué es lo que hace cada uno. Ustedes tengan en cuenta algo, porque esto se visibiliza siempre que hay elecciones. Cuando hay elecciones aparecen todos los canales del país mostrando a un empleado de correos que va con una mula en Salta. Bueno, eso es todos los días, no solamente para elecciones, porque somos los únicos que llegamos a todos los lugares del país. Entonces, todas esas cosas hicieron de que de un día para otro se haga una concesión ficticia y se la den a Macri. Macri la toma, le habían dado el compromiso de que no iba a invertir nada y la inversión que haga iba a ser para despedir gente, no para otra cosa. Y del primer momento que Macri agarró la concesión, lo único que buscó hacer es sacar gente
y dejar de pagar el canon. El canon Macri lo pagó solamente un semestre, que era 51 millones de dólares. En ese momento era el 1 a 1. Claro. Entonces, cuando Néstor le saca el correo a Macri, la deuda ascendía a 296 millones de dólares. Cuando Macri llega a la presidencia, Macri quiere licuar esa deuda, quiere hacer un plan de pago, el grupo SOCMA quiere hacer un plan de pago a 30, 40 años, y cuando lo estaban por firmar, que Aguad era el que estaba en planificación, aparece una fiscal, la fiscal Boquín, que es la que prohíbe que eso pase, una fiscal que nunca pudimos llegar a encontrarnos con ella, lamentablemente, pero digamos en nombre de los trabajadores y las trabajadoras del Correo, agradecerle el trabajo que hizo. Una mujer que fue amenazada a su familia, amenazada a sus hijos, perseguida, y sin embargo se mantuvo firme. Así que bueno, una historia hermosa que la queríamos contar, y también nos parece que es un homenaje a Carlitos Rossi, que dejó la vida, porque la verdad que Carlos dejó la vida, su salud estaba recargada y sin embargo siguió peleando Falleció muy joven. Sí, falleció a los 66 años. Sí. Falleció en 2018, con un tema de salud muy delicado que la peleó durante 10 años, pero bueno, al final la enfermedad te termina ganando. Y a la vez, el libro también, como nos gusta hacer esto de la historia, nos juntamos con el flaco Matías Layuz de la bancaria, le dedicamos un capítulo al movimiento obrero de Rosario. Acá están los compañeros de Apuro, obviamente que el enorme y querido Miguel Roldán figura. Hoy va a estar, debo serle sincero, no pudo, pero ya nos hemos comprometido a que va a venir y a contar, porque es un pedazo de la historia. A mí me gusta decir el maestro. A mí me tocó ser congeneracional de dirigentes de tamaña talla, como Juan Martino, como Juan Nucci, como Néstor Ferraza. Yo siempre lo reivindico a Néstor. Contamos cuando Néstor en el 91 le hace el primer paro a Menem, cuando no se hace un paro, y Néstor dice primero están los trabajadores, y la ciudad de Rosario se le hace el primer paro a Menem, lo que fue el movimiento sindical rosarino, lo que fue la CGT disidente, lo que es el movimiento sindical rosarino en la actualidad. Otro libro ahí. Claro, vos sabés que yo lo digo públicamente y lo estamos comprometiendo a Matías para que haga un libro. Matías Layuz es la persona que más conoce el movimiento gremial, el movimiento obrero en Rosario, y Matías tiene que hacer un libro porque se lo debe a la sociedad. Claro. A la vez también tocamos un par de temas que se dieron en los 90, como fueron las carroceras DIC, que fue una historia maravillosa de lucha, de resistencia de las mujeres. Todavía recuerdo a varias de ellas. Bueno, vos te acordás que los maridos estaban quebrados porque no tenían voluntad de pelear. Se pusieron le veo la cara y no me acuerdo de los nombres, pero la dos cara de ellas especialmente. ¿No? Maravillosa, que vinieron con la CGT disidente, fuimos acompañándolo, con el Negro Arrieta, con un montón de compañeros más, asistiéndola, y dieron la pelea, duraron muchos años esa pelea, después bueno, la historia te termina pasando por arriba, como fue también lo que fue la recuperación de los compañeros de la toma, de lo que era el Hipermercado Tigre, así que bueno, la verdad que el libro toca varias aristas y estamos muy contentos de haberlo hecho, un trabajo que empezamos en agosto del año pasado. Rápido lo hicieron. Rápido. Nosotros contamos nuestra historia y nuestra visión. Claro. Siempre decimos que la verdad nuestra es una verdad relativa. Es la nuestra. Les volcamos a los trabajadores y a las trabajadoras nuestra impresión. Pero a la vez lo documentamos con citas que se han dado o con otros libros que también han salido para que nosotros estamos inventando, porque nos metemos con temas complicaditos. Porque, por ejemplo, contamos la historia de cuando el color púrpura de los trabajadores de Oca es un homenaje que le hace Yabrán al cardenal Primatesta. Es el color del Opus Dei. ¿Por qué? Porque el cardenal Primatesta en Córdoba era el que le hacía las conexiones con los partidos políticos, los dirigentes políticos de todos los partidos, para que crezca los negocios y los negociados de Alfredo Yabrán. ¿Y hoy cómo está el Correo? ¿En qué situación están? El Correo la estamos pasando mal nosotros porque... Ha habido achicamiento. Hubo achicamiento, vos fijate que se han cerrado oficinas en todo el país, se han perdido más de 4.000 trabajadores en todo el país, la excusa era de siempre, el retiro voluntario, que obviamente que en el libro también contamos que en los 90 era lo mismo, el retiro voluntario, que era una mentira, que lo que hizo el gobierno de Milei fue apenas asumió, Milei asume en diciembre, allá por el mes de abril, echan 400 trabajadores en todo el país, 30 de acá de la ciudad de Rosario, y a los
a la semana sacan un retiro voluntario con unos pesos más. Imagina que la gente, que el empleado de correo, que somos una empresa de familia, que venimos de generación en generación, cuando vieron que pasaba esto, muchos compañeros se iban corriendo porque sabían lo que le había pasado a su abuelo y lo que le había pasado a sus padres. Nosotros tratamos de impedir lo más que pudimos, pero fue una cosa que, bueno, lamentablemente muchos de esos compañeros o compañeras que hoy no nos escucharon la están pasando mal, porque nosotros dijimos, miren que esta experiencia ya la vivimos. En los 90 era el kiosco, el maxi kiosco, era el saloncito de venta, algún remis trucho, ahora es el Uber, entonces, viste, son historias que hemos vivido ya nosotros o que la hemos pasado. Así muchas que un poco, localidades que quedaron sin correo, que tienen que ir a otra... Sí, seguro. Mira, no, te voy a decir algo, no tanto en lo que tiene que ver con la zona nuestra, porque en esto también quiero ser claro, hubo muchísimos presidentes de comuna y muchos intendentes de ciudades pequeñas, sea del partido político que sea, que se pusieron al frente para salvar su correo de bandera. Se involucraron, vinieron acá, hablaron con la autoridad del correo a ver qué había que hacer para levantar las ventas si era necesario, y no las tocaron. Las únicas, muy pocas oficinas que tenemos cerradas porque no tuvimos gente para reemplazarla. Son localidades muy chicas, pero sí hubo en el resto del país lugares donde directamente la han devastado. Y si no pudieron seguir avanzando y sacan el correo de la ley base, ¿se acuerdan que el correo fue sacado de la ley base? Sí. Es porque hubo un senador, el senador Blanco del sur, del radicalismo, que dijo, yo no puedo votar esto, que me está quedando parte de la Patagonia y el sur del país sin correo. Y a partir de ahí se fueron enganchando de otros lugares, los lugares más recónditos del país, y la ley no pudo salir y tuvieron que sacar el correo de la ley base. Pero los intereses que están alrededor del correo fueron históricos, y pasan los gobiernos y siguen estando esos intereses. El interés fundamentalmente, además de las competencias privadas, pero digo también por un tema, la voracidad por un tema de los edificios que son maravillosos, de la infraestructura, ¿o no? ¿O es por la velocidad solo del mercado? Es todo. Ustedes fíjense que donde vamos a presentar el libro, que es el Correo Central, se empezó a construir en 1811. En 1911, perdón, y se inaugura en 1935, 36, si no me equivoco. Es una belleza. Sí. Y eso que no tiene una obra de arte. Eso que no tiene mantenimiento, pero entrar al hall, al Correo Central, entrar al salón de venta ahí, mirar los vitrós que hay, es una cosa maravillosa. Es una cosa que han pasado, no sé, pilas de años y sigue estando todavía ahí. Walter, te pregunto, ¿cómo es, si ustedes lo tienen más o menos visto, la gente acude al correo, va a otros, a las alternativas, a correos alternativos? ¿Cómo es? En el proceso de vaciamiento que está teniendo el correo, también debemos decir de que se está trabajando mal. No hay una política para levantar el correo, al contrario. Hoy el correo funciona por el interés de conservar la fuente de trabajo y el amor hacia el mismo de su trabajador y su trabajadora, y porque el gremio se pone al frente para defender un poco lo que yo le decía antes, que hemos ido a hablar con los presidentes comunes y con los intendentes para que defiendan su correo. Es una tarea que hace la organización sindical, conjuntamente con cada trabajador y cada trabajadora. Pero la verdad es que mientras el transporte esté tercerizado, y el dueño del transporte sea el mismo que tiene interés en un correo privado, es muy difícil. Es muy difícil que el correo pueda salir adelante. La empresa hace propaganda que compró robots en Buenos Aires y la verdad que todo, no digo que sea mentira, pero esos robots no llevan la cantidad de paquetes que tendrían que llevar en peso y tamaño. Eso lo sigue haciendo el trabajador y la trabajadora. Entonces, mientras una empresa privada te entrega un paquete en 24 horas, nuestro compañero hace la vida imposible para llegar a entregarlo en más días, ¿viste? Entonces es imposible. Entonces por eso estamos pidiendo. Es una competencia desleal. Una competencia totalmente desleal. Y nosotros salimos a denunciar esto y no estamos atentando con nuestra fuente de trabajo, estamos defendiéndola. Incluso los documentos oficiales, a mí me lo entregó una empresa privada. Sí, porque nosotros tenemos los pasaportes lo entrega al correo y pasaporte y DNI lo entrega a una empresa privada. ¿Y la cuestión de las elecciones sigue siendo el correo? Sigue siendo el correo. Sigue siendo el correo. Sí, pero ¿quién te va a hacer las elecciones como lo hace el correo? ¿Quién se va a meter en Salta con una mula a llevar la urna para que la gente vote? Y la otra pregunta, Walter, ¿cómo es en el resto del mundo, países latinoamericanos, de Europa, de Estados Unidos? ¿Cómo funciona? El 90% de los países del mundo el correo es estatal
90% de los países. En algunos casos hay cogestión estatal y privada, pero es el Estado el que tiene el mayor porcentaje, el que regula. Y en la mayoría de los correos del mundo son correos de avanzada, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la logística. Vamos a hacer algunas comparaciones, pues, también las tocamos en el libro. Países como lo nuestro en cantidad de población, pero mucho más chicos. España, Italia, tienen más de 50.000 y 60.000 trabajadores en el caso de España, más de 100.000 trabajadores en el caso de Italia. España es uno de los países en lo que tiene que ver con la logística más avanzada en el mundo. ¿Y nosotros cuántos tenemos, perdón? Trabajando en todo el país, y veremos en este momento 12.000. 12.000. Imaginémonos lo que es la población, la densidad de país que son Italia, España, Francia y lo que es la República Argentina. En Francia hay más de 200.000 trabajadores de correo, porque el correo de Francia es un banco también. Como lo era en la época nuestra, cuando yo era chico, que teníamos la libreta de ahorro postal. Ah, claro. La libreta de ahorro postal. Claro, bueno, claro. Entonces hice así porque por la estampilla, ¿te acordás? Claro. Y después, en cada región del mundo, adaptan los correos a las necesidades que tienen. Solamente los correos no están funcionando bien en zonas conflictivas de guerra. Claro. Que es imposible. Pero si no, en cada país, en África, en el continente africano, en Asia, en Europa, en América, los correos, y tenemos acá cerca el correo de Brasil, que es uno de los mejores del mundo, vayan a decirle a Estados Unidos que le metan correo privado, a ver si la Federal Express no le deja que se meta alguno. Claro. Walter, ¿cuándo presentamos el libro? Digo presentamos porque estaremos ahí presente. No, aparte vas a estar porque vos formás parte de la historia del libro. No, pero digo en serio, María Herminia, cuando yo lo conté al principio, que vos eras una de las periodistas que nos acompañaba cuando hacíamos los reclamos y no escuchábamos a nadie, te lo digo acá, se lo digo a tu gente y lo vamos a hacer de la presentación del libro. Muchas gracias. Porque va a haber compañeros periodistas que estuvieron siempre acompañando hoy. No pueden no dejar de nombrarlo. Va a ser presentado el 14 de septiembre, lo vamos a hacer en el Correo Central, ahí en el salón de venta, que está la estatua del cartero, que está iluminado, que está con unos vitrales impresionantes, a partir de las 6:30 de la tarde. ¿Cómo sigue tu vida? Ahora, bueno, en familia, con mi señora jubilada también, tratando de acomodar la cabeza, siempre lo digo, no es que vos te jubilás y te vas a tu casa y ya, no, pero me parece que es fundamental que uno dé un paso al costado y lo dé. O sea, es un paso al costado total. Siempre le digo a los compañeros y compañeras que quedaron en la conducción del gremio que estoy seguro, me sobran elementos para decir que van a ser espectaculares y el tiempo me va a dar la razón de que va a ser una conducción, y es una conducción de lujo esta. Uno está para cuando ellos lo necesiten. No para decir yo haría esto, yo haría lo otro, yo, ese maldito yo que todos tenemos dentro. Una vez, un compañero que fue dirigente de SADOP, Walter Ferroni, que también se jubiló, me dijo, mira, los primeros meses te va a llevar a acomodar la cabeza, pero después no sabes lo que va a disfrutar de estar jubilado. Bueno, lo primero que tiene que hacer uno es sacarse la cabeza que ya no es más secretario general. Claro. Pero eso no se saca de un día para otro. Claro, eso lleva un tiempo. Así que bueno, leyendo mucho. ¿Y siempre militando? Sí, militando siempre. Sí, militando en la política, lo hemos hecho toda la vida. Y lo último que te pregunto, y volvemos después al día y la invitación, porque es para todos, ¿no? Sí, abierta para todo el mundo. ¿Cómo estás viendo el proceso? ¿Crees que el 2027 puede haber un cambio? Yo creo que es necesario que haya un cambio. Lo que no sé, quién puede liderar ese cambio. Yo creo que la sociedad está muy disconforme, muy mal con lo que está con el gobierno de Milei. Yo creo que es un gobierno terrorífico, la gente está perdiendo los trabajos, la está pasando mal todo el mundo. El tema es que la oposición, y fundamentalmente el espacio que yo represento, el peronismo, se dé cuenta que tiene que unirse para enfrentar esto. Porque la verdad que uno lo vea. A ver, uno dice, nuestro candidato es esta persona, pero mira, a ver, ¿qué puede opinar la sociedad? Bueno, a partir del triunfo de Milei, yo creo que ya hay que dejar un poquito también eso, ¿no? Porque ha ganado una persona que hace falta el respeto a todo lo que está haciendo con el periodismo. Yo a veces digo, es durísimo, le está diciendo cualquier cosa, a cualquiera que piense distinto que él, pero esto no lo hemos visto creo que hasta esto es lo más parecido a la dictadura. Porque Macri ha sido Macri, lo debo decir, que hemos estado enfrentados al macrismo, nunca fue esto. No. Uno tenía, hasta con el menemismo uno tenía con quién dialogar. Claro. Vos tenías con quién. Y además, bueno, sus políticas eran muy duras o adversas, pero nunca con la falta de respeto. Estábamos enfrentados, pero siempre hay un canal de diálogo.
Pero bueno, sí me gustaría, por último, para terminar, María Hermina, nombrar a los compañeros y compañeras que trabajaron para el libro, que fueron, Franco Palombi, que es mi hijo, Pablo Pairó, Adriana Lynch, Marta Pereira y Pablo Di Bártolo. Perfecto. Son los compañeros que trabajaron en la edición, son los compañeros y las compañeras que trabajaron en la maquetería, y son los compañeros en la edición, y tanto Pablo Di Bártolo como Franco los que me acompañaron a mí en los que yo iba contando y aparte de lo que fueron investigando. 14. ¿Qué día cae de la semana? Lunes. 18, lunes 14, 18, 30 horas, y justamente es el Día del Cartero. Por eso lo presentamos para esa fecha. Qué bueno. No hay excusas para que estemos acompañando a Walter, a su libro y, por supuesto, a todos los trabajadores justamente de Correo en ese día tan especial. Quienes ahora van a integrar la otra media hora van a estar invitados y seguramente también van a asistir. Aparte tengo el orgullo que el maestro me dijo que iba a estar. ¿El maestro? Miguel me dijo que iba a estar. O sea que Miguel Roldán ahí va a estar. Ya, con eso está hecho. Bueno, muchas gracias, gracias Walter. A ustedes, como siempre. Un placer y bueno, lo vamos a ir iterando. Lunes 14 de septiembre. A las 18 en ese lugar magnífico que es el Correo, en el Día de los Trabajadores de Correo, presentando este libro maravilloso. ¿Marcos? Vamos a la tanda. ¿Cómo no? Sindicato Obrero de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075. Joyería España. Desde 1981 en la tradicional esquina de España y Ceballos. Su tienda online joyeriahispana.com, compra-medioonline.com.ar. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe. La educación es un compromiso de todos. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Construyendo la transformación social. Defendiendo en unidad los derechos de la clase trabajadora. Sindicato de Aceiteros Rosario. Búscanos en las redes, estamos en Facebook, Twitter, X e Instagram. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles. Todas transitadas sin atajos ni barreras. Grupo Contras Tango. Tangos, valses, milongas, candombes, que fueron y serán, ya trabajando en un nuevo material a punto de salir. Visite nuestra web contrastango.com.ar o mariaherminiagrande.com.ar. No se arrepentirá. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Somos crecimiento, somos impulso, somos protagonistas de la historia de nuestro país. Somos Puerto. Una ciudad donde se forja nuestra cultura, donde celebramos nuestros logros con pasión y orgullo. Aquí, la historia se entrelaza con el presente, la tradición con la innovación y el crecimiento con nuestra esencia. Puerto General San Martín, construyendo día a día los cimientos de nuestra identidad. ¿Fuiste vos? No. ¿Sabés quién fue? Toma el mío. ¿Y vos? Tengo otro. No entramos en ese juego. Decile no a la violencia. Consejo Municipal de Rosario. Rompe el círculo. Con nuestro plan de protección de los ingresos, empezás a pagar a los 60 días con una tasa 3 veces más baja y hasta 60 cuotas. Inscribite ahora en ID Ciudadana a través de nuestra web. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Realizamos una inversión histórica en obras bajo tierra para mejorar la calidad de los servicios de la ciudad. La municipalidad, junto a la provincia, Aguas Santafesinas y EPE, trabajamos en la renovación de caños de 130 años de antigüedad, obras de energía eléctrica en media y baja tensión, desagües cloacales y desagües pluviales. Habrá intervenciones de veredas, reducciones de calzadas,
cortes parciales y desvíos de tránsito y transporte público. Disculpa las molestias. Son intervenciones que molestan mientras duran, pero que después quedan ocultas para siempre, solucionando problemas estructurales en los servicios. Municipalidad de Rosario, provincia de Santa Fe. Marcos, y también un poquito de nafta. Bueno, en la zona oeste de Rosario ya ha inaugurado la nueva Shell con 11.000 metros cuadrados de servicio, tecnología sustentable, el shop ahí para que te tomes el cafecito y una facturita, lo que sea. Y el respaldo y compromiso del más capacitado recurso humano. En la estratégica esquina de Mendoza y Wilde, experimenta algo más que llenar el tanque de combustible líquido o GNC de tu vehículo. Estación de servicio Shell Mendoza y Wilde, el futuro de la energía. Y cerca de Rosario, su puerto y los puertos de la región, se está gestando un proyecto que unirá al pequeño y gran inversor con la industria, el desarrollo y la producción. Una propuesta tangible como su respaldo. En el cruce de las rutas 34 y A012 están haciendo TILS, emprendimiento urbanístico, tecnológico, industrial, logístico y sustentable. ¿Y qué puedo hacer? Sumate. ¿Y entonces? Sumarás. Bueno, ¿quién nos visitan ahora? Sergio Acuña, que se desempeña como dirigente en la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Rosario, APUR, donde ejerció funciones como secretario de prensa y fue electo como secretario general adjunto, cargo que desempeña actualmente. Al lado del maestro. Sí, exactamente. Don Miguel. Trabajador no docente de la UNR, participa activamente en declaraciones públicas, fijando la postura de APUR frente a reformas laborales y políticas de ajuste en el ámbito universitario y estatal. Junto a él, el profesor Alejandro Vila, decano de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, nacido en Hugues, fue ratificado como decano de la Facultad de Humanidades y Artes para el periodo 2023-2027, acompañado por Cristina Pérez como vicedecana. Estudió Historia en Rosario, militó en Franja Morada durante los años 90, presidiendo el Centro de Estudiantes. Inició su camino en la gestión institucional en la Secretaría Estudiantil bajo el mandato de Darío Mayorana, sumando experiencia docente y en distintos cargos antes de asumir el decanato en el año 2019. Bienvenido a ambos, ¿no? Y pensaba, mientras escuchaba a Marcos, se habrán encontrado en la calle tantas veces, ¿no? Con parte del movimiento obrero allá en los 90, ¿no? Por supuesto, sí. También como dirigentes estudiantiles acompañábamos la lucha de las carrocerías DIC. Claro. Y de la cabaña, de la cabaña también. Una era Carmen, de las mujeres batalladoras. Una era Carmen, la otra no me acuerdo, pero fue impresionante, sí. Lo de la cabaña también. Las mujeres también se pusieron al frente con el tema de los remates de los campos. Ajá. Estaban, que eran federadas y que cuando iban a remetar los campos cantaban el himno, interrumpían, no dejaban... Sí. Avanzar el remate. El remate. Y eran las mujeres también quienes se pusieron al frente de esa lucha. Y hace unos años atrás, cuando se inauguró en la Facultad de Humanidades el comedor, se hizo el recuerdo del comedor universitario y la canción que nuestro secretario general recordaba, obreros y estudiantes unidos adelante. Mira, ¿y cómo están? Nos metemos en la universidad. Y yo, escribí estos días... No sé cómo se le llega al presidente para el cumplimiento, porque yo veo tres grandes problemas. Es decir, la ley de financiamiento en realidad educativo, la ley de emergencia en discapacidad, las corrupciones y un tercer elemento que es una ley que homologa de hecho la gente, que es el endeudamiento. El sobreendeudamiento. Ahora, con respecto a las leyes homologadas, refrendadas, el presidente no cumple. La justicia le dice, señor, cumpla. Y no sé qué se puede hacer. ¿Cómo están hoy ustedes, vos como decano de tu área, y después voy a Sergio? Muy preocupado. La situación es grave, no solamente por la situación de funcionamiento de la institución, sino también por la situación del no respeto a la Constitución Nacional. O sea, estamos en una situación muy difícil
porque no hay un ordenamiento jurídico y constitucional que se está violando todos los días. Frente a una ley sancionada, una ley que fue ratificada por la justicia, por la Corte Suprema de Justicia, el gobierno se niega a poner en vigencia, a cumplirla. Con lo cual lo que se está disolviendo es toda la certeza de convivencia democrática en un país. Momentos de ajuste, en estos 40 años de democracia hemos vivido muchos. Momentos en que los trabajadores hemos estado muy mal remunerados y que hemos tenido que tener medidas de fuerza para que se recomponga la pauta salarial, también. Pero que se niegue el ordenamiento jurídico de nuestro país, nunca como antes. Al hostigamiento y al acoso, el gobierno está en desobediencia. El gobierno está violando flagrantemente la Constitución y la democracia. Hay que ser claros. Es muy grave la situación y es muy grave para el país que ocurra esto. Sergio. Tal cual, comparto las palabras del decano y el destrato que tiene, agregar el destrato que tiene a los trabajadores, ¿no? En cada mesa de discusión, en cada lugar donde nos podemos sentar y siempre se debate en nuestra federación, que es la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales, la FATUM, nos remarcan, ¿no? No reconocen el ámbito paritario, destratan al trabajador y entonces es como decía Alejandro, ¿no? Hay que seguir estando unidos, hay que seguir estando juntos. Esta pelea la vamos a seguir llevando adelante y esta es la importancia, ¿no? Que sigamos tanto docentes, no docentes, estudiantes y las autoridades en el mismo barco, enfrentándonos a este gobierno y exigirle el cumplimiento de una ley y el cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema. Claro, porque hay sectores con los cuales al gobierno le interesa o al propio presidente le interesa, para los cuales hay subsidios, hay otra mirada y otro trato, que no está mal. Yo digo, no está mal que el sector de la economía de la montaña, Vaca Muerta, las mineras, el agro, esté vindicado. No está mal, es muy importante que eso ocurra, pero no podemos desechar el 80% restante y fundamentalmente la expertise de la universidad y la ciencia, la tecnología, que Argentina es pionera en eso y sin embargo no sé hoy cómo estamos. No, estamos muy mal, al maltrato, al destrato, al desfinanciamiento, se suma el incumplimiento de la ley y sobre todo es un proyecto de país que en muchos aspectos ya lo conocemos, que termina mal, que termina con desocupación, con más pobreza, con más marginalidad, con menos expectativas, con menos inclusión. Y está bien pensar en sectores que permitan el desarrollo, que permitan la construcción de polos productivos y el crecimiento. Pero un proyecto de país necesariamente tiene que ser federal, necesariamente tiene que incluir a toda la población y tiene que haber distribución de la riqueza. Y la educación, y la ciencia, y la cultura nos hace soberanos y nos permite tener una convivencia mejor, una convivencia que permita una vida plena y digna a todos. Y yo siempre digo que la Universidad de Argentina es un modelo único por su forma de organizarse. Una universidad que aspira a la calidad, una universidad que es gratuita, con ingreso irrestricto, que permite que los hijos de los trabajadores puedan estudiar y recibirse, y permite también que cada uno, de acuerdo a su aspiración, a su talento, a su deseo, pueda estudiar las carreras que elija. La Universidad Argentina es un patrimonio común y lo tenemos que defender entre todos. Pasará este gobierno y en la unidad de todos los universitarios, pero también con sectores sociales, con organizaciones que quieren otro país,
vamos a salir adelante como hemos salido muchas veces. Y esto será un mal recuerdo y tendremos que reconstruir una vez más nuestra nación. Yo aspiro de corazón que los dirigentes políticos de la Argentina estén a la altura de los tiempos. Es hora de construir un frente, una convergencia democrática y construir un país realmente con justicia, con libertad y con igualdad de oportunidades. La ciencia, la educación, la tecnología, las artes, la cultura son fundamentales. Y no hay otro país sin el esfuerzo colectivo y sin la riqueza que crean los trabajadores. Las paritarias, Sergio, pisoteadas, el gobierno da el aumento que quieren. Lo citan, pero no la discusión cómo es. No hay discusión. No hay. Se cita una reunión y se plantea, este es el aumento. ¿Lo aceptan? Todo bien. Y si no, no hay aumento. Es más, tuvo una conciliación el viernes pasado que el juez... Con el CIN, con los decanos, ¿sí? ¿No? Exacto, el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, que es el consejo de todos los rectores, hubo una mediación, pero no hubo ningún acuerdo. Este gobierno sigue dilatando, como decíamos al principio, no tiene manera, no puede buscar más excusas, hay que cumplir la ley. Entonces sigue dilatando. Ahora volvió a llamar a una mesa de diálogo, a una mesa paritaria para el 1 de septiembre. Ahí veremos qué pasa. Ya sabemos que este gobierno destrata a los trabajadores, destrata a las universidades. Nosotros venimos reclamando hoy un desfasaje del 30%, de más del 30%. En la última reunión del mes de junio, los primeros días, nos reconoció un 21,3 y un 3 a pagar en octubre del año 2024 y una parte del 2025. Entonces, todavía nos adeuda al momento de decretarse, de dar el decreto de la ley, un 30%, y es lo que estamos reclamando. Para que hablemos en números, hoy un trabajador no docente que recién inicia en las universidades públicas cobra de sueldo básico 837.000 pesos. Entonces, saquemos todo en nuestra cuenta lo que nos cuesta ir a un supermercado, ¿no? Hoy un trabajador, una trabajadora no docente, y los docentes también, ¿no? No llegamos a fin de mes. Entonces, acá donde se abre otra problemática del trabajador, el pluriempleo. Entonces, se hace cada vez más difícil cuando la canasta básica que da el INDEC es de 1,5 millones. Y además es una canasta, no digo que sea falsa porque es de acuerdo a los viejos parámetros, pero por eso La Baña se fue porque decía hay que actualizar, porque hay un montón de situaciones, incluso impositivas y demás, que no figura allí y que hace que uno sienta que la inflación no es la real. Entonces, entendemos que el futuro del país es con educación. Entendemos que las prioridades de este gobierno debería ser la educación. Entendemos, y como decimos siempre, queremos que los estudiantes estén en las aulas formándose. Queremos que los docentes estén educando. Queremos que nosotros como trabajadoras y trabajadores no docentes estemos acompañando. Pero también necesitamos salarios dignos. Necesitamos que este gobierno vuelva nuevamente a convocarnos, vuelva a dar una apertura de la paritaria y tengamos esta recomposición salarial que nos merecemos todas y todos. Y estoy convencida, ¿no?, que el tema inflacionario, el ajuste, digamos, lo hace a través de pisar los salarios, a través de... con ese bono, por lo menos 200 por la propia inflación generada en todo ese periodo, que pagan el ajuste, los salarios de ustedes, todo. El ajuste lo pagaron los trabajadores y vivimos en el mundo del revés. El mundo invierte en ciencia, en tecnología, invierte en educación, invierte para que los trabajadores puedan vivir dignamente y en este momento se piensa la educación como un gasto, en la ciencia como un gasto y no es posible el desarrollo de un país sin esas herramientas estratégicas que nos permiten construir soberanía y que permite construir también algo que es fundamental: sueños, esperanzas y comunidad. La educación
es mucho más, y la universidad es mucho más que la emisión de un diploma y de un certificado que da cuenta de una trayectoria, de un saber profesional. La Universidad Pública Argentina eso lo hace y lo hace muy bien, pero la universidad es mucho más que eso. Es la posibilidad que tienen cientos de miles de jóvenes de construir un sueño, una carrera, un camino, de ser buenos profesionales, pero también buenos vecinos, mejores ciudadanos. La Universidad Argentina, yo creo que tiene su grandeza porque está en el corazón del pueblo. Lo ha demostrado todas las marchas, ¿no? Que ha salido todo el mundo. Y cuando uno dice todo el mundo, es todo el mundo. ¿El número de docentes ha disminuido por la escasez de los sueldos? ¿O? La situación es muy difícil. Tenés el pluriempleo, que afecta directamente la calidad del trabajo, Claro. el humor de los trabajadores también, y muchos docentes, investigadores, renuncian y se van, o porque tienen otras opciones en el país, pero también otras opciones en el exterior. Tenemos fuga de cerebro. Claro, claro. Fuga de cerebro. Sergio hablaba de lo que es un básico de los no docentes, de 800 y pico mil. En cuanto a los universitarios... Depende de la antigüedad y La depende, también, ¿no? pero le aseguro que es ridículo para los desarrollos académicos y profesionales el sueldo básico. 400.000 pesos, un JTP, un jefe de trabajos prácticos. Es una miseria y lo que tenemos es personas que buscan trabajo en otro lugar. Claro. En el caso de usted, Sergio, ¿se ha ido gente? No, en caso nuestro no tenemos la cantidad de compañeras y compañeros que dejan la universidad. Sí, lo que está pasando es al haber jubilaciones, no se están reponiendo hoy los cargos como se hacía anteriormente, ¿no? Y quería detenerme en lo que había dicho Marcos, ¿no? Lo que fueron cada una de las marchas federales, ¿no? Y el acompañamiento que tuvo la sociedad, que entiende que el futuro es con la educación, como decías antes. Hoy la sociedad lo entendió, la política lo entendió, los diputados, senadores, que así lo ratificaron, no este gobierno nacional. Por eso es para remarcar toda la unidad de la comunidad universitaria y el acompañamiento de toda la sociedad en su conjunto y de todos los movimientos sociales y de los partidos, de los gremios que cada vez que necesitamos estuvieron acompañándonos en las calles en defensa de la universidad pública. Lo que también quiero agregar es la dificultad enorme que está atravesando el sistema científico argentino, el CONICET, con un ajuste brutal que también mina la capacidad de tener ciencia en nuestro país. Investigadores que se van, proyectos que quedan inconclusos, jóvenes investigadores que no pueden acceder a la beca de formación, de doctorado, o se interrumpe la beca de postdoctorado. Estamos en una situación sumamente compleja y brutal. Brutal, en realidad lo que nos pasa a los universitarios es lo que les pasa al común de los trabajadores de nuestro país. Y no hay respuesta. Y la respuesta es la negación, el maltrato, la falta de respeto. Vivimos una situación muy grave. Yo he visto que la universidad que representás ha hecho acuerdos con universidades internacionales, es decir, hacen todos los esfuerzos como para seguir creciendo, así como también que la universidad llegue, vos sos de Hugues, yo soy de Rafaela, Marcos de San Genaro, es decir, los del interior, no sé, Sergio, ¿sos de acá? Sí, de acá. El único rosarino. Sí. Digo, los que somos del interior sabemos lo que es la necesidad de tener una educación a mano, ¿no? Totalmente. Es difícil pensar en la vida de uno sin la educación pública en general. Yo hice primaria, secundaria en escuela pública y tuve la suerte de venir a estudiar a la UNR, a la universidad pública, y me cambió la vida.
como le cambia la vida a cientos, a miles de jóvenes la universidad. Y obviamente que hoy la universidad tiene, en primer lugar, es una institución federal como ninguna. En cada provincia de Argentina hay una universidad pública. Hoy, además, la universidad tiene una cercanía y una amplitud territorial como nunca antes. Pero además también construir una buena universidad implica tener lazo de cooperación no solamente con instituciones y organizaciones de nuestra ciudad y de nuestra provincia, sino con instituciones y organizaciones internacionales, políticas de intercambio, redes, proyectos compartidos que permiten la investigación, que permiten el traslado, que permiten la comunicación de investigadores, docentes, no docentes. O sea, hay una red. El mundo apuesta al conocimiento. Es estratégico, es un diferencial. Cuesta entender lo que nos pasa, porque tenemos un sistema universitario, un sistema científico, que es un instrumento para solucionar problemas en la Argentina. No es un problema. Es con más inversión, con más empatía, que vamos a salir adelante. Sergio, ¿qué dicen los trabajadores no docentes? ¿Cuál es el principal reclamo? Hoy el principal reclamo es no llegar a fin de mes. No llegan, o sea, Hoy, que es otra cosa rara, ¿no? Trabajadores asalariados de todas las índoles, o sea, registrados que son pobres. Exacto, estamos debajo de la línea de pobreza. Hoy el principal reclamo es eso. Entonces, y es lo que estamos exigiendo, la apertura de la paritaria y el cumplimiento de la ley para que se nos reconozca este desfasaje que tenemos a nivel salarial. El reclamo a lo largo y a lo ancho, como decía al principio, cada vez que participamos en las reuniones a nivel federativo, el reclamo en todas las universidades, en todos los sindicatos es lo mismo. Trabajador que no llega a fin de mes, como decíamos antes, el pluriempleo. Entonces, es inconcebible cómo este gobierno sigue atacando y sigue perjudicando al pueblo, ¿no? A ambos muchísimas gracias ¿Hay paro próximamente? Tenemos paro el día jueves y el día viernes, 27 y 28. ¿Docente y no docente? Docente y no docente. Es un paro nacional, a nivel nacional, fijado por el Frente Sindical Universitario, que ahí están las federaciones docentes y la federación no docente, en conjuntamente con la FUA, la Federación Argentina Universitaria, y el SIN, que es el conjunto de todos los rectores de las universidades públicas. Sergio, Alejandro, no sé si querés un cierre cortito. Bueno, muchas gracias a ustedes, Marco y María Emilia. La verdad que es un placer y estamos unidos y también organizados, como dice el maestro Miguel Roldán, en la lucha por un país más justo. Y la universidad, la ciencia, la tecnología, la cultura, el arte, pertenece al pueblo y a los trabajadores. Así que muchas gracias. Nos encontraremos seguramente en muchísimas jornadas claro que sí, para defender el interés nacional. Es así, y ya que lo nombraste, un beso grande a Miguel Roldán, el maestro. Ya quedó así, Hablaba recién Walter Palombi, nombraba, ¿no?, el maestro, y esto es siempre algo que él remarca, que él aprendió de los mejores, de Ubaldini, de Quagliara, de Eugenio Blanco, de Aguirre, y yo siempre le digo, yo estoy aprendiendo de usted, ¿no? Qué bueno. Y la generosidad que él tiene para conmigo y para todas las compañeras y compañeros de la comisión que estamos acompañando, que estamos formándonos, y siempre él tan generoso en darle una palabra de aliento, en marcarnos el camino. Muchas gracias. Nos estamos yendo, Marcos. Muy bien, en la dirección Azul Altuna y Leo González, y como siempre, producción y coordinación de Liliana Dal Bosco. Hasta la semana que viene y muchas gracias.